Muy bien, en el presente video hablaremos sobre el curso de Microsoft que pretende mostrarnos cómo podemos utilizar Python para poder analizar los datos de la NASA. En este caso, por ejemplo, datos de extracción de rocas lunares. Por aquí tenemos el link hacia el curso. Van a verlo también aquí en pantalla. Y bueno, aquí tenemos los diversos módulos. Estos módulos nos van a dar lo que son los básicos de Python para poder resolver un ejercicio final en el que se busca contar el número de rocas lunares de un archivo mediante Python. Digamos las rocas lunares que se recolectan en alguna misión a la luna. Entonces en el presente video voy a mostrar una solución propuesta por mí. Aquí en el curso ya viene una solución para este problema, pero yo voy a presentar una solución propuesta por mí. Va a ser una solución con código normal y otra solución utilizando pandas. Entonces comencemos. Muy bien, vamos a comenzar generando nuestro archivo con las rocas lunares como lo generan aquí en el curso. Es una simulación donde se guardan varios tipos de rocas lunares en un archivo TXT. Entonces nos vamos aquí al último módulo, que es recuento del número de rocas lunares por tipo mediante Python. Y aquí a la parte que es ejercicio de lectura de datos de rocas lunares desde un archivo. Entonces bueno, por aquí tenemos el archivo que se genera con la aparición de varios tipos de rocas lunares en cada línea. Digamos que de cada tipo hay varias apariciones. Y bueno, vamos a generar nuestro archivo primeramente, esta simulación. Vamos a reproducir este código. Entonces vamos a poner aquí, por ejemplo, archivo. Vamos a poner como el valor de open, entre comillas vamos a poner rocks.txt, que es el nombre del archivo. Vamos a poner una coma y entre comillas vamos a poner la W, que indica que se abre el archivo para escritura. Aquí vamos a poner, por ejemplo, archivo.close una vez que nosotros terminamos de utilizarlo. Y por aquí en el medio vamos a colocar la línea donde se generan las líneas que contienen los tipos de roca. Entonces vamos a aquí donde tenemos el método writeLines, vamos a copiarlo. Aquí seleccionamos, copiamos y vamos a poner aquí, por ejemplo, archivo punto, y vamos a pegar lo que es writeLines. Aquí tenemos un punto de sobra y vamos a borrarlo. Entonces vamos a pulsar control enter en esta celda. Estamos en Colab y como pudimos ver ha sido ejecutada correctamente, lo que indica que nuestro archivo ha sido generado correctamente. Veamos si podemos ubicar nuestro archivo. Vamos a situarnos aquí donde está la carpetita. Vamos a darle un clic donde dice archivos y por aquí tenemos el archivo que es rocks.txt. Entonces aquí tenemos nuestro archivo de ejemplo con las diferentes rocas y a continuación vamos a ver mediante código básico de Python cómo podemos contar estas rocas. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a cerrar aquí donde vemos los archivos y vamos a obtener primeramente qué tipos de rocas tenemos sin repetir, y después pues vamos a contar cuántas rocas hay de cada tipo. Entonces vamos a darle clic aquí donde dice código para agregar una celda nueva de código. Y aquí vamos a poner otra vez, por ejemplo, archivo, como
el valor de open, entre comillas vamos a poner por ejemplo el nombre del archivo que generamos en la celda anterior. Vamos a poner una coma y entre comillas vamos a poner R, porque bueno, la R indica read, que traducido al español sería como lectura. Necesitamos el archivo para lectura. Ahora vamos a poner una variable que se llama líneas, que va a guardar cada una de las líneas de nuestro archivo en un listado. Vamos a poner para ello líneas, toma el valor de archivo .readLines, ahí está. Y ahora por ejemplo archivo.close para cerrar el archivo una vez utilizado. Ahora vamos a imprimir por ejemplo la variable líneas y vamos a pulsar control enter. Entonces aquí tenemos un listado, podemos comprobarlo porque inicia con corchetes. Y aquí tenemos cada una de las líneas como elementos de este listado. Entonces necesitamos las líneas sin repetición para saber el tipo de rocas que tenemos sin repetir. Pero tenemos que omitir la primera línea que dice reading rocks. Esto nada más sería como rocas leídas. Las rocas, los tipos de roca comienzan a partir de la segunda línea. Entonces podemos hacer un slicing para quitar la primera línea. Sería por ejemplo líneas. Toma el valor de líneas, corchetes. Vamos a poner desde la posición 1, que sería aquí donde dice basalt. Ponemos 2 puntos y eso indicaría que iría desde la primera línea hasta el final. Entonces vamos a pulsar control enter. Y aquí podemos ver cómo ya tenemos las líneas sin incluir la primera línea que decía reading rocks. Ahora vamos a poner por ejemplo una variable que se llama tipos de roca, y que sería toma el valor de por ejemplo set de líneas. El set es un tipo de objeto que no permite los elementos repetidos. Entonces con esto estaríamos quitando los repetidos y vamos a intentar imprimirlo abajo. Por ejemplo print tipos roca, vamos a pulsar control enter y aquí por ejemplo tenemos cada una de las rocas sin repetir. Vemos que están encerradas entre llaves. Esto es algo similar, este tipo de dato es algo similar a los diccionarios, nada más que en los sets pues no hay pares de clave y valor como si pasa en los diccionarios. Ahora sería más adecuado que en lugar de ser un set nos lo mostrara como un listado. Vamos a poner aquí por ejemplo list de ese set que ya teníamos. Pulsamos nuevamente control enter y por aquí tenemos los distintos tipos de roca, que son regolith, basalt, highland y breccia. Ahora sería bueno quitar a cada uno de estos listados estos saltos de línea y poner por ejemplo la primera letra en mayúscula y las demás en minúsculas, lo que llaman capitalize. Entonces vamos a hacer pues esta parte. Bastaría con aplicar en la variable líneas este proceso que comentamos. Entonces lo que podemos hacer aquí es lo siguiente. Por ejemplo líneas, toma el valor de, vamos a poner aquí corchetes para indicar una lista de comprensión. Y vamos a poner por ejemplo for línea in líneas, y aquí a línea lo que le vamos a hacer es por ejemplo línea punto replace. Vamos a reemplazar el salto de línea representado por diagonal invertida n, ponemos coma y ponemos texto vacío que es comilla seguida de comilla, y luego ponemos aquí por ejemplo punto capitalize y par de paréntesis para que después de que haga la sustitución ponga la primera mayúscula y las demás minúsculas. Entonces vamos a pulsar aquí control enter
Y aquí ya vemos que se han removido los saltos de línea y pues inicia cada uno de los nombres o de los tipos de las rocas con primera mayúscula y demás minúsculas. Ok, vamos a continuar. Ya tenemos en un listado todas las líneas del archivo, que bueno, tiene varias apariciones de los tipos de roca. Y tenemos otro listado con los tipos de roca sin repetir, nada más serían 4 tipos de roca. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es generar un listado que adentro va a tener el tipo de roca y la cantidad de veces que aparece en el listado de líneas principal. Para ello vamos a utilizar el método count de las listas. Vamos a darle clic aquí donde dice código para añadir una celda nueva y vamos a probar el método count. Vamos a poner por ejemplo líneas.count paréntesis y entre comillas. Vamos a poner algún tipo, por ejemplo basalt. Vamos a dar control enter. Este 4 nos indica que hay 4 elementos en el listado de líneas que tienen el texto basalt. Y si por ejemplo ponemos aquí breccia, vamos a darle control enter y aquí nos pone que el listado de líneas tiene 6 elementos que digamos tienen el texto breccia. Entonces vamos a generar nuestra lista que adentro tiene otras listas que bueno, tienen el tipo de roca y la cantidad de veces que aparecen. Esto a fin de generar un data frame, que es una tabla de pandas. Entonces vamos a poner aquí por ejemplo tabla rocas, que toma el valor de, vamos a poner corchetes para indicar una lista de comprensión. Vendría for roca in tipos roca, y aquí a la izquierda vamos a poner corchetes para indicar la lista que va a estar siendo agregada a la lista principal. Y aquí tendríamos que poner por ejemplo roca, que es el tipo de roca, coma líneas.count con la variable roca, que bueno, va a ir tomando cada uno de los tipos de roca. Y finalmente pondríamos por ejemplo print tablas o tabla rocas. Vamos a dar control enter para ejecutar nuestro código y como podemos ver aquí tenemos listados internos y cada listado interno tiene el tipo de roca y la cantidad de veces que aparece en el listado principal de líneas. Nosotros con este tipo de listado que tiene listas internas podemos generar un data frame. Cada una de las listas internas representan líneas o filas de lo que es la tabla o el data frame de pandas. Entonces vamos a poner aquí arriba por ejemplo import pandas as pd, le damos el alias de pd, y aquí por ejemplo podemos poner tabla rocas. Vamos a utilizar la misma variable que toma el valor de pd.dataframe par de paréntesis, y aquí vamos a poner por ejemplo la variable tabla rocas. Vamos a poner aquí coma para indicar el siguiente argumento, que sería columns, para indicar las columnas que va a tener nuestro data frame. En este caso se indican mediante un listado, y aquí vamos a poner por ejemplo primer elemento, primera columna roca, una coma y enseguida el siguiente elemento entrecomillado también, total. Finalmente colocaremos print tabla rocas y aquí vamos a dar un control enter y aquí abajo podemos ver nuestra tabla de rocas con los respectivos totales. Entonces esta es la forma en que nosotros
obtuvimos los totales. Este procedimiento es distinto al que viene en el curso y bueno, es otra forma de abordar el problema. Vamos a continuar. Ahora vamos a realizar el mismo ejemplo de otro modo también, utilizando también pandas y el método GroupBy. Entonces para esto vamos a darle aquí clic donde dice código, y bueno, vamos a generar un nuevo data frame. Vamos a poner aquí por ejemplo tabla rocas 2, que toma el valor de pd punto data frame. Vamos a dar control enter aquí para ver si no hay problema de momento. Parece que no hay problema de momento. Aquí apareció el check o la palomita. Ahora vamos a poner aquí por ejemplo tabla rocas 2. Vamos a poner corchetes y aquí entre comillas vamos a poner por ejemplo roca, y le vamos a asignar la variable líneas. Vamos aquí a poner por ejemplo print tabla rocas 2 y vamos a ver un data frame que tiene pues toda la variable líneas en una columna de pandas. Esta variable líneas es la que nosotros obtuvimos del archivo. Ahora vamos a utilizar lo que es GroupBy para agrupar por el tipo de roca y sacar el conteo total de cada una de las rocas. Para ello vamos a poner aquí por ejemplo tabla rocas 2, que toma el valor de tabla rocas 2 punto group by, par de paréntesis, entre comillas vamos a poner el nombre de la columna por el cual queremos agrupar, que es roca. Vamos a poner aquí afuera corchetes y entre comillas otra vez la columna roca y punto count. Aquí estamos diciendo que va a agrupar por roca y que mediante la columna roca pues va a contar la cantidad de apariciones de tabla rocas o en tabla rocas 2. Vamos a imprimir el resultado de esto para ver qué es lo que tenemos. Aquí vamos a poner por ejemplo tabla rocas 2, pulsamos control enter y en este caso bueno, tenemos que quitar el primer print que nos pone las líneas. Vamos a poner un hashtag aquí para comentar la línea. Volvemos a pulsar control enter y pues aquí tenemos los totales. Ahora sería adecuado en este caso este objeto es un objeto de tipo GroupBy de pandas. Sería adecuado ver este objeto como un data frame para poder hacerle algunos cambios. Para transformarlo a data frame vamos a hacer lo siguiente. Ponemos tabla rocas 2, toma el valor de tabla rocas 2 punto to -frame, par de paréntesis. Esto es para convertir ese objeto GroupBy obtenido anteriormente a data frame. Vamos a pulsar control enter y aquí ya lo ha transformado en data frame. Nada más que aquí por ejemplo vemos que la columna roca tiene los totales. Entonces vamos a cambiarle el nombre a esta columna roca para que diga total. Vamos a poner por ejemplo tabla rocas 2, que toma el valor de tabla rocas 2 punto rename, y aquí vamos a poner por ejemplo entre llaves. Aquí sería poner por ejemplo columns, y aquí entre llaves por ejemplo el nombre anterior que sería roca,
Y aquí bueno, como es un diccionario se pone 2 puntos y entre comillas ponemos el nombre nuevo. Vamos a ver si esto nos resulta para renombrar la columna roca. Pulsamos control enter y aquí podemos ver cómo ha cambiado a el nombre que tenía de roca a total. Ahora esta columna que tenemos aquí, que representa los índices, vamos a convertirla en columna y vamos a ponerle índices numéricos. ¿Cómo hacemos eso? Pues aplicando el método resetIndex. Vamos a aplicarlo. Vamos a poner aquí, por ejemplo, tabla rocas 2. Tomo el valor de tabla rocas 2 punto reset-index. Tenemos par de paréntesis. Vamos a dar control enter para ver si esto resultó. Y aquí podemos ver cómo ya se ha incorporado la columna que estaba como índices, que era la que decía roca, que está aquí. Y aquí a la izquierda podemos ver los índices 0, 1, 2 y 3. Y bueno, tenemos los mismos totales. Bueno, en este caso están en desorden, pero tenemos para Basalt 4, para Brescia 6 y 6. Tenemos Highline con 6, aquí también con 6. Y Regolith lo tenemos con 4. Entonces esta es otra forma de pues de obtener la cantidad de repeticiones de cada tipo de roca utilizando Group By. Muy bien, ahora vamos a comprobar con Excel los datos que nosotros obtuvimos con Python, nada más para revisar y comprobar que los conteos estén correctos. Entonces nos vamos a ir a Excel, nos vamos a ir a la pestaña de datos, a esta opción que dice obtener datos externos, y sería elegir desde un archivo de texto. Aquí tenemos el archivo de rocas, vamos a importarlo. Y aquí bueno, como nada más es una columna y va a aparecer de este modo como se muestra aquí, vamos a pulsar en finalizar. Aquí nos indica que donde queremos empezar a poner los datos. Está bien la celda A1, vamos a dar a aceptar. Ok, aquí ya tenemos nuestros datos. Vamos a intentar crear una tabla dinámica para comprobar los resultados rápidamente. Vamos a pulsar aquí control E para que nos seleccione todo el rango con todos los datos. Nos vamos a ir al tab o a la pestaña de insertar. Aquí elegimos tabla dinámica. El rango pues ya lo habíamos especificado, y aquí vamos a elegir donde dice nueva hoja de cálculo, vamos a darle a aceptar. Muy bien, aquí tenemos ya nuestra tabla dinámica, y en este caso, por ejemplo, en filas vamos a poner esta columna que dice Reading Rocks. Nos aparecen los distintos tipos de roca lunar, y a valores vamos a pasar también Reading Rocks para que nos arroje el conteo. Entonces aquí tenemos un total de 20 rocas, y si nosotros comparamos, tenemos de Basalt 4 como aparece aquí con pandas, de Breccia tenemos 6 como aparece también aquí, de Highline tenemos 6 como aparece aquí, y de Regolith tenemos 4 como aparece aquí. Entonces los resultados estarían correctos. Básicamente este mini curso de Microsoft pretende mostrarnos cómo se pudiese utilizar Python con los datos que obtiene la NASA en cada uno de sus trabajos o investigaciones. Y bueno, hasta aquí este video.